Los invitamos para ponernos de pie y con el debido respeto entonaremos nuestras gloriosas notas del himno nacional a cargo del tenor colimense David Emanuel Núñez Solórzano. Mexicanos al grito de guerra, el acero abrasad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Pueden ocupar sus lugares. Muy buenos días, agradecerles a todos su amable asistencia a este quinto informe de labores, en el cual contamos con la distinguida presencia del licenciado Roberto Rubio Torres, consejero jurídico y representante personal de la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del Estado. De la diputada local Viridiana Valencia Vargas, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana. Y por supuesto que queremos agradecer la presencia de los magistrados de este pleno, de los exgobernadores del Estado, legisladoras y legisladores locales, representantes de la Sexta Región Naval y de la 20ª Zona Militar, autoridades educativas del Estado y civiles. A todos muchas gracias por su asistencia y cedo el uso de la voz al magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana para llevar a cabo la sesión de este pleno. Buenos días tengan todas y todos los aquí presentes. Saludo también a los magistrados integrantes de este pleno. Gracias por acompañarnos en esta sesión solemne. A la diputada Viridiana Valencia, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, así como también al licenciado Roberto Rubio, consejero jurídico de Gobierno del Estado y representante personal de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Sean todos ustedes bienvenidos. A efecto de dar inicio a esta sesión, con el fin de desahogar la sesión extraordinaria a celebrarse el día de hoy, jueves 11 de noviembre del año 2021, siendo las 11 horas con 21 minutos del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 13 del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a tomar lista de asistencia conforme al primer punto del orden del día. Adelante, secretario. Gracias, buenos días. En atención a las instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento al primer punto del orden del día, procedo a tomar lista de asistencia. Magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana. Presente. Magistrada María Luisa Ruiz Corona. Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo.
Magistrado Rafael García Rincón. Magistrado Miguel García de la Mora. Magistrado Juan Carlos Montes y Montes. Magistrada Leticia Chávez Ponce. Magistrado René Rodríguez Alcaraz. Magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Y magistrada Lilia Hernández Flores. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes las 10 magistraturas que integran este pleno. Gracias, secretario. Tomando en consideración el informe rendido por el secretario general de Acuerdos respecto a la presencia de la totalidad de las magistradas y magistrados quienes integran este pleno, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara la existencia de quórum legal y se instala formalmente la presente sesión extraordinaria de pleno, siendo las 11 horas con 24 minutos del día de hoy, jueves 11 de noviembre del año 2021. Para continuar con el segundo punto del orden del día, solicito al secretario general de Acuerdos proceda a dar lectura al mismo, para lo cual fue convocada la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia, procedo a dar lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum e instalación de la sesión. Punto número 2, lectura del orden del día. Punto número 3, informe anual de labores del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Punto número 4, mensaje a cargo del licenciado Roberto Rubio Torres, consejero jurídico del Gobierno del Estado y representante personal de la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado. Y punto número 5, clausura. Gracias, secretario. A efecto de continuar con el siguiente punto del orden del día, procedo en estos momentos, que es el tercer punto, a hacer entrega física del informe a este pleno, así como a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, si me lo permiten. Continuando con este punto del orden del día, procederé a emitir un mensaje en mi calidad de presidente y a nombre del Pleno con motivo de este evento. Con su permiso. Buenos días tengan todas y todos los presentes. Saludo a las magistradas y magistrados quienes integran el honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Igualmente agradezco la presencia del licenciado Roberto Rubio Torres,
consejero jurídico del Gobierno del Estado y representante personal de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias por su presencia, licenciado. Igualmente, saludo la presencia de la diputada Viridiana Valencia Vargas, presidenta del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar la presencia de mi familia, mi esposa Alma Lorena Orozco Vázquez, de mi hijo Bernardo Alfredo, de mis hijas Renata y Natalia, quienes me acompañan en este acto y muestran su amor y solidaridad para con mi persona. Los amo, muchas gracias por estar presentes. Agradezco la presencia en este evento también de la señora Margarita Moreno González, presidenta municipal de Colima. Gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia de los exgobernadores del Estado, licenciado Fernando Moreno Peña, maestro Carlos Flores Dueñas, licenciado Ramón Pérez Díaz, a quienes saludo, licenciado también expresidente de este Supremo Tribunal de Justicia. Quiero saludar también la presencia de los diputados y diputadas integrantes de la 60ª legislatura del Congreso del Estado, quienes con gusto me acompañan y a quienes agradezco su presencia. Agradezco la presencia del contraalmirante Rubén Alfonso Vargas Suárez, representante del comandante de la región naval número 6. Muchas gracias por su presencia. Agradezco también la presencia del maestro Esteban Arroyo, representante personal del licenciado Roberto Ramírez, quien es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me es grato saludar también al licenciado Francisco Yáñez Centeno, representante del Infocol. Igualmente agradezco y valoro la presencia de la licenciada María Elena Adriana Ruiz Bisfocri, presidenta del Instituto Estatal Electoral, así como también de la licenciada María Elena Díaz Rivera, presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Saludo también con gran afecto la presencia del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Gracias por acompañarnos. Saludo igualmente la representación de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, en las personas del licenciado José Luis Torres Arreola y del licenciado Armando Ursúa. Muchas gracias por acompañarnos. Valoro la presencia en este evento del licenciado Carlos César Farías, amigo personal y a quien agradezco mucho que esté aquí presente. Muchas gracias a todos los asistentes a este evento. Los artículos 27, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 28 del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia establecen la obligación y el contenido mínimo que debe considerar el informe anual que el magistrado presidente debe rendir ante el Honorable Pleno de Magistrados. Informar es un deber. No es optativo dar cuenta de las actividades dentro del servicio público. Es una obligación y, sobre todo, es indispensable mostrar
de qué manera fueron ejercidos los recursos públicos que nos han sido asignados. La población merece, y es su derecho, conocer el destino de cada peso ejercido, en este caso, por el Poder Judicial del Estado. Acudo aquí ante ustedes, distinguidos miembros del honorable Pleno de Magistrados y Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, a informar y dar cabal cumplimiento a los preceptos legales que así lo determinan, pero, sobre todo, con una profunda convicción de que la rendición de cuentas es el acto en que un servidor público, de frente a los gobernados y ante ellos, muestra su quehacer, los logros y desatinos, sometiéndose al escrutinio más sagrado, el que hacen los ciudadanos. Estoy aquí con la conciencia de que informar como recuento de las acciones es una gran oportunidad de reflexionar respecto de lo hecho. El análisis de las acciones nos brinda siempre la oportunidad de corregir rumbos cuando así es el caso. Palpar con números y estadísticas es la mejor manera de autoevaluarnos, pero sobre todo es la oportunidad de mostrarnos ante la sociedad toda para que sea ésta la que nos evalúe y juzgue nuestro quehacer. Hacer las cosas bien no es suficiente, no al menos para un gobierno. En un ente público se debe saber informar y se debe informar bien, de una manera clara, ordenada, simple. Además, esta información debe ser accesible, debe estar al alcance de la población. El periodo que informo es el comprendido entre el 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 2021. El contenido de este informe se reduce a ese periodo que es el quinto que rinde un servidor, tiempo en el que he estado al frente de este honorable pleno de magistradas y magistrados. 12 meses parecen a simple vista iguales a los de cada año. 365 días en el calendario pueden ser en realidad muy particulares. Cada día tiene su momento y su circunstancia. Los que enmarcan el periodo a informar han sido muy abundantes en hechos trascendentales. Definitivamente no ha sido un año cualquiera. La contingencia ocasionada por el coronavirus ha sido nuestra compañía a lo largo de este periodo. Por otro lado, se eligió por mandato constitucional a quien es la titular del Poder Ejecutivo Estatal a partir del 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de octubre de 2027, la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado, a quien reconozco y aprecio su dedicación y todo su empeño para sacar a Colima adelante, y a quien por conducto de su representante en este acto agradecemos sus atenciones. La tercera situación extraordinaria del año que informo es la crisis financiera del cierre de la administración estatal anterior y el inicio de la actual. Son 3 factores que definitivamente influyen en el quehacer público y privado y de los cuales el Poder Judicial no es ajeno. El informe que el día de hoy entrego detalla el quehacer del Poder Judicial en el periodo. No pretendo de manera alguna repetir aquí el contenido del mismo y al apreciar la distinción de la presencia de todos ustedes, permítanme citar algunos eventos y datos que considero de particular trascendencia, así como hacer algunas reflexiones. El reto planteado para contener la pandemia del coronavirus es colectivo. Nos involucra a todos y nadie, menos las instituciones, somos ajenas a ello. Quien lo piense así no solo está en un error, sino que irresponsablemente contribuye a su propagación. La administración de justicia es tradicionalmente de contacto humano. Las personas interactúan de manera directa y continua. Así pues, es importante que en todo momento la población usuaria del Poder Judicial, justiciables y litigantes, carezcan de obstáculos para acceder a las sedes de los órganos jurisdiccionales y que, evitando aglomeraciones y concentraciones innecesarias, puedan llevar a cabo las actividades propias del ramo, tales como consultar y revisar expedientes, presentar promociones, desahogar audiencias o hacer los trámites cualquiera que estos sean, para impulsar procesalmente las causas que promueven.
evitando por nuestra parte que nuestra actividad sea un foco de contagio y propagación del virus. Evitar el contacto entre las personas y entre las personas y los objetos, en la medida en que esto sea posible, ha sido el reto, evitando con ello la propagación del virus por contacto directo. Por ello, continuamos la aplicación de los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud, tales como el uso frecuente del gel para desinfectar las manos, la utilización de cubrebocas mientras se encuentre uno en las sedes judiciales, la sana distancia y, en la medida de lo posible, evitar el cruce innecesario de personas. Se limitó el acceso por la puerta principal del edificio central a personas que no tuvieran interés en asuntos con el Poder Judicial o en la Defensoría Pública, evitando el flujo innecesario de personas que, con el argumento de venir a hacer trámites a otras dependencias, terminaban en nuestras instalaciones incrementando el riesgo de contagio. Por otro lado, se implementó a partir de un proyecto en el Juzgado Segundo en materia familiar del primer partido judicial, la visualización de la lista de acuerdos mediante un código QR, lo que evita el contacto directo de muchas manos con las hojas y con los expedientes. Esta medida es ahora una realidad en todos los juzgados de este Poder Judicial. Facilitar el acceso a la justicia en todo momento es contribuir a la inmediatez, accesibilidad y prontitud de la misma. Por otro lado, en los periodos de tiempo en que el riesgo de contagio fue mayor, el Pleno de este tribunal decretó la suspensión parcial o total de actividades, de manera parcial en 3 ocasiones, en las que se atendieron solamente asuntos urgentes de las materias familiar y penal, y en 2 ocasiones se acordó la suspensión total de actividades. Estas suspensiones solo ocasionaron que el trabajo se trasladara a casa, con lo que evitamos que la Administración de Justicia se paralizara. Aquí quiero agradecer la disposición de todos los trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial de cualquier nivel, quienes siempre estuvieron atentos a seguir estas indicaciones y a colaborar y trabajar a puerta cerrada o desde su casa para poder llevar a cabo las actividades sin que se paralizara la función jurisdiccional principalmente. Vivir es aprender, es innovar, es adaptarnos al presente, a la nueva realidad de las cosas. En ocasiones, los modos de actuar quedan atrás y no es porque estaban mal, simplemente circunstancias extrañas y nuevas los hacen inoperantes e inviables. Debo decir con profundo dolor que aún con cuidados que hemos llevado al límite de nuestras capacidades, no pudimos evitar que compañeros de este Poder Judicial que estimamos mucho resultaran contagiados con esta terrible enfermedad. 75 compañeros de 460 que somos en total resultaron confirmados positivos de COVID, es decir, un 16.30% total. Y peor aún, con una profunda pena, comparto de nuevo el dolor de haber perdido a 2 de ellos a consecuencia de esta terrible enfermedad. Desde aquí a sus familiares y a todos sus amigos, les mostramos nuestra solidaridad como en su momento lo hicimos todo el Pleno y deseamos que descansen en paz. Debemos seguir cuidándonos. Cualquier esfuerzo, por irrelevante que parezca, sin duda alguna es un esfuerzo de vida. Dejo aquí el compromiso de evitar los riesgos innecesarios y seguir en la búsqueda de la implementación de novedosos procesos que fortalezcan la administración de justicia. En la medida en la que modernicemos, contribuyamos a la sistematización de procesos y con ello a la disminución de los riesgos por contagio. Por ello, hemos considerado de nuevo en nuestra propuesta de presupuesto los recursos para la implementación del programa de modernización del Poder Judicial, que incluye lo necesario para equipamiento, infraestructura, contratación de servicios y gasto corriente. Mientras esto ocurre, seguiremos con el compromiso de siempre, trabajando como hasta ahora lo hemos hecho, trabajo que nos ha permitido, en segunda instancia, concluir 930 tocas de 1.304 que se iniciaron durante el año,
lo que representó el 71.3% del total. En este periodo, el Honorable Pleno de Magistrados sesionó en 19 ocasiones, 12 ordinarias y 7 extraordinarias, tomando 271 acuerdos. En primera instancia, se registraron un total de 13.947 causas iniciadas, de las cuales se resolvieron 9.618. En lo que corresponde al sistema penal acusatorio, se judicializaron 781 causas y se terminaron 631, es decir, 80.79%. De los asuntos terminados, 200 fueron por sentencia condenatoria en procedimiento abreviado y 58 en juicio oral. Se solicitaron por parte de la Fiscalía 365 órdenes de cateo y se concedieron 334, es decir, el 91.51%, lo cual también refleja el compromiso de los órganos jurisdiccionales de vigilar que las peticiones de molestia a los ciudadanos se ajusten estrictamente a derecho. Se otorgaron 48 órdenes de aprehensión de 64 solicitadas. En lo que se refiere a las medidas cautelares, 202 correspondieron a prisión preventiva justificada, 119 a prisión preventiva oficiosa y 135 diversas a otras medidas restrictivas de libertad. Se desahogaron 5.028 audiencias, de las que 542 fueron con persona detenida y 66 de juicio oral. Los procedimientos abreviados corresponden a 208 y los de suspensión condicional a 270. Esto hablando de salidas alternas y formas de terminación anticipada. Estas cifras nos revelan que el sistema de justicia penal adversarial está funcionando aún con la limitación del número de jueces, el cual no corresponde al número de causas que se inician y menos aún a la población total del estado de Colima. Se dictaron 1.187 órdenes de protección por parte del Juzgado Auxiliar en materia familiar. Los juzgados mixtos de paz iniciaron 1.908 asuntos, de los cuales los principales fueron en materia mercantil con un 37%, seguidos por la materia familiar con 29% y asuntos civiles que representan el 24%. De estos asuntos, 1.588 fueron resueltos por conciliación por la vía contenciosa, 214 y 144 se tornaron a otras áreas. Los resultados del sistema penal acusatorio no se observan a simple vista, son de índole cualitativa y su manifestación es estadística. En este periodo se disminuyó el tiempo de duración de las audiencias y de las causas penales tramitadas, lo que confirma que este sistema está alineado con el mandato constitucional de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Las audiencias iniciales tuvieron una duración en promedio de 54 minutos en el periodo anterior. En el periodo anterior, la duración era de 68 minutos, lográndose una disminución de 20.56%. Las audiencias intermedias disminuyeron en promedio de 33 a 21 minutos, es decir, ahora duran 36.36% menos. Las audiencias ante el juez de control pasaron de durar en promedio de 35 a 24 minutos, esto es 31.42% menos. En lo que refiere a las audiencias de juicio, estas aumentaron un poco en la duración, pasando de 57 minutos a 1 hora con 5 minutos en promedio. Lo anterior es una clara muestra de que cada vez es mayor el debate entre las partes y cada vez mayor también la eficacia para resolver y atender los asuntos. Es preciso mencionar que de las salidas alternas como forma de terminación anticipada, el más frecuente es la suspensión provisional, seguido por el procedimiento abreviado. Ambos
un tanto alejados del cumplimiento instantáneo o diferido de los acuerdos reparatorios. Materia aparte es la justicia alternativa, dado que es una forma de arreglar diferencias entre las partes sin llegar a una confrontación en que la conciliación es más difícil que se presente. Esta opción privilegia el diálogo, el buen entendimiento, partiendo de la buena voluntad de las partes, y requiere un menor tiempo para resolver un conflicto, ahorrando costos comparado contra un proceso judicial, y permite a la vez un mayor número de alternativas de solución. Son las partes las que deben construir la solución a su conflicto, y siempre es mejor un entendimiento entre quienes se conocen que cuando se deja en manos de un tercero, el juez, que dicta una sentencia conociendo los hechos, pero sin a veces conocer en absoluto a las partes ni el contexto de las mismas. Desde luego que dos o más partes en conflicto solas no pueden generalmente lograr un entendimiento, por lo que es preciso requerir de ayuda calificada. Los mediadores son coadyuvantes en el proceso de entendimiento entre las partes en conflicto. En el mismo sentido, en el periodo que nos ocupa, se certificaron 35 nuevos profesionales en mediación en conflictos de las materias civil, familiar y mercantil. Por su parte, el Centro Estatal de Justicia Alternativa conoció de 1,348 asuntos, de los cuales se concluyeron mediante convenio 430. El porcentaje de asuntos concluidos fue de 31.89% contra 19.93% del periodo anterior, es decir, se tuvo un incremento en un 60.06% más. El llamado gobierno abierto es una realidad en nuestro país, aunque hay mucho aún por hacer. Este es producto de un debate histórico por el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información gubernamental y a participar en la toma de decisiones, o al menos delinear junto con el gobierno las acciones del quehacer público. Son tres los principios del gobierno abierto: mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información, facilitar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y favorecer los espacios de colaboración entre sociedad y gobierno, manteniendo siempre muy definida la frontera entre los quehaceres de la sociedad y el quehacer público como acción de gobierno. El Poder Judicial de Colima se ha unido al Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto y hemos participado activamente en diversas actividades tendientes a construir una agenda de gobierno participativo, tales como el levantamiento de una encuesta para conocer los puntos de interés ciudadano. En materia de transparencia y acceso a la información, hemos atendido con oportunidad las solicitudes que nos han sido planteadas. En el periodo que se informa, recibimos 774 solicitudes, recibimos también 11 recursos y una denuncia que fueron desahogados por este sujeto obligado y resueltas favorablemente por el órgano garante. En materia de transparencia, una de las acciones más importantes es la publicación de las sentencias. A la fecha, nos hemos mantenido en el promedio de publicar 719 sentencias por año. En lo que respecta a las acciones del órgano interno de control, se logró la implementación del sistema de declaración patrimonial y de intereses, SIDEPAT, simplificando con ello el cumplimiento de esta importante obligación, teniendo al cierre del mes de septiembre un cumplimiento de prácticamente el 100%. Se presentó la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para profundizar sustantivamente las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Del mismo modo, se elaboró un proyecto de lineamientos para la entrega-recepción en caso de relevo de funcionarios que considera, entre otras cosas, y de una manera muy enfática, lo relacionado a los archivos y la información en resguardo del funcionario que es relevado. Aquí, respecto a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, relativa a la profundización de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sabemos que contaremos con la sensibilidad de los diputados y diputadas integrantes del Congreso del Estado para que esta iniciativa,
que está presentada sea dictaminada en tiempo oportuno. El órgano de control, en coordinación con la Unidad de Género y de Derechos Humanos, llevaron a cabo la actualización del Código de Ética, esto en cumplimiento al plan de trabajo de las unidades de género de la Administración Pública Estatal y con el objetivo de lograr un clima laboral al interior del Poder Judicial en el que prevalezca el respeto a los derechos humanos, los principios para quienes desempeñan tareas jurisdiccionales y valores institucionales de los servidores públicos de todo el gobierno. En materia de género y derechos humanos, asistimos al segundo seminario Desarrollo y Progresividad, los derechos humanos de la niñez y adolescentes, y al curso taller Introducción a los derechos humanos y su perspectiva en la impartición de justicia, impartido por el órgano local en la materia. Celebramos el 25 de noviembre del año anterior la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, y cada día 25 de todos los meses promovemos el Día Naranja como un recordatorio permanente para que los actos del Poder Judicial consideren que la no violencia contra las mujeres y niñas debe ser una motivación constante, además de seguir insistiendo en la aplicación de las resoluciones con perspectiva de género. La formación continua del personal jurisdiccional y administrativo permitió la realización de manera virtual de diferentes cursos en materia de salud mental, sensibilización en materia de justicia laboral, materia mercantil y derechos humanos, entre otros. En el marco del Programa Nacional de Capacitación para Jueces en materia de oralidad mercantil, organizado por la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia y por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, se participó en la asistencia de personal diverso de este Poder Judicial y se impartió el curso taller Juicio Oral Mercantil. Hemos iniciado los trabajos para desarrollar el Manual de Procedimientos del Poder Judicial. Lo anterior nos permitirá que ante el relevo de personal por la causa que fuere, el trabajo debe continuar de la misma manera sin importar quién lo haga. No debemos dejar a la improvisación las actividades cotidianas. Definir la metodología para la identificación, evaluación, análisis, respuesta, control y supervisión y comunicación de los riesgos a efecto de definir las acciones para atender y disminuir a los que está expuesto el Poder Judicial del Estado es una acción que no podemos dejar para después. Es así que hemos elaborado un proyecto de manual de riesgos con la finalidad de regular las acciones y los procedimientos que garanticen la eficacia de la gestión y el logro de los objetivos institucionales. En el portal del Tribunal Electrónico se implementó un sistema que permite presentar promociones electrónicas y recibir notificaciones a través del buzón electrónico de notificaciones. Para el uso de este portal se requiere la firma electrónica certificada FIREL del Poder Judicial de la Federación, con el cual se tiene el convenio. Con lo anterior, se ofrece a los abogados litigantes la oportunidad de realizar promociones sin acudir a las instalaciones del Poder Judicial, con el consecuente ahorro de traslado, atendiendo con ello la demanda que la misma comunidad había planteado. Con esto se sientan las bases de inicio hacia lo que esperamos sea el expediente electrónico. El sistema de citas en línea que opera en el edificio central permitió agendar 26.175 trámites, los más de ellos, 14.821, esto es, el 56.62%, fueron para consulta de expedientes. Esto permitió un control de acceso en tiempos de pandemia y disminuir la posibilidad de riesgo de contagio. Como informé hace un año, se llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron que Colima fuera considerada en la segunda etapa para la implementación del sistema de justicia laboral con la creación de los centros de conciliación laboral a cargo del Poder Ejecutivo y de 2 tribunales de justicia laboral que operan en la ciudad de Colima. Lo anterior implicó la firma de un convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal que nos posibilitó recibir un subsidio de 7.571.000
15 pesos con 80 centavos. Con ello, adecuamos espacios físicos que correspondían al Centro de Estudios Judiciales, se adquirió mobiliario y equipo de oficina y el equipamiento necesario de tecnologías de la información. Con la consecuente selección de personal, los tribunales laborales iniciaron sus operaciones a partir del 3 de noviembre de este año. La administración eficiente de los recursos financieros y humanos es tarea fundamental en el servicio público. En el periodo que se informa, se ejerció la cantidad de 240.793.007 pesos, de los cuales 57.994.674 se ejercieron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020 y correspondieron precisamente al ejercicio y al presupuesto de ese año, y para el periodo que comprende los meses de enero a septiembre de este año se ejerció la cantidad de 182.798.332 pesos que corresponden ya al presupuesto autorizado para este 2021. Vale resaltar que el presupuesto ejercido en el año 2020 fue por la cantidad de 229.372.855 pesos y el aprobado para el 2021 fue por casi la misma cantidad, esto es, por 230.880.000. Esto es, no fue considerada la inflación para su incremento, puesto que se trató de una cantidad menor al 3% que marca la ley. Hemos salido adelante gracias a transferencias extraordinarias que el Poder Ejecutivo hizo mediante ampliaciones presupuestales, que correspondieron básicamente al año 2020, a finales del año 2020. Quiero insistir una vez más en que el reconocimiento de la autonomía financiera del Poder Judicial, la Administración de Justicia, no debe estar condicionada a ampliaciones presupuestales circunstanciales, sino a las consideraciones razonadas que motiven a la autorización del presupuesto. Cada año los tres poderes del Estado, en forma separada primero y después de manera conjunta, analizamos las necesidades presupuestales para cumplir el mandato constitucional que cada una tiene. La fuente de los recursos es la misma, el destino es el que se analiza y debe ser consensuado. El sistema republicano en México establece la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además de algunos órganos autónomos. En consecuencia, el presupuesto debe distribuirse de manera equilibrada, con la única consideración del cumplimiento de las obligaciones de los deberes consagrados en la Constitución federal y local a los poderes y a los órganos autónomos. El quehacer de los poderes públicos, atendiendo el mandato plasmado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El derecho a la administración de justicia está garantizado por el artículo 17 constitucional, que en el segundo párrafo dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y tiempos que fijen las leyes de manera completa e imparcial. Lo anterior implica el concurso ordenado de recursos personales, financieros y materiales que atiendan las necesidades judiciales en el Estado. La administración de justicia no es solamente aplicar la ley de manera razonada. Administrar la ley es también administrar los recursos humanos que la van a aplicar. Así también es administrar los recursos materiales, equipo e infraestructura física. Si administrar la justicia es el concurso ordenado de diferentes recursos y factores, estos deben estar calificados y ser los necesarios y suficientes para trabajar en los mejores escenarios, que no es sinónimo de lujo, sino de satisfacciones de las necesidades básicas. La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2022 está hecha con esas consideraciones,
buscando que la administración de justicia en nuestro estado sea no solo a la que aspiran y tienen derecho los colimenses y quienes aquí vivimos. La administración de justicia debe ser la que ofrece nuestro marco legal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esto es, aspiramos a los estándares internacionales que garanticen el adecuado acceso a la justicia de todos los individuos. La reciente campaña electoral, gracias a las reiteradas demandas de la población en general y de la comunidad de abogados litigantes en particular, dejó claras las carencias que enfrenta el Poder Judicial en la tarea principal que le es encomendada. Nuevos juzgados en el segundo y tercer partido judicial fueron propuestas recurrentes a quienes aspiraron por los cargos públicos, al igual que salarios homologados y recursos suficientes para trabajar. Esas demandas las hicieron gremios de abogados, trabajadores y asociaciones de trabajadores del Poder Judicial, y reiteradamente se les formularon a los diversos candidatos que estuvieron en la campaña electoral. El presupuesto que presentamos el 30 de agosto al Honorable Congreso del Estado y que hemos compartido precisamente con la gobernadora del Estado, que hemos compartido incluso desde que fue declarada gobernadora electa y aún ahora ya como gobernadora constitucional, busca atender las partidas que cotidianamente se consideran, pero incorpora algunas novedades y proyectos que son importantes, algunos de ellos porque son socialmente necesarios, como el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, otros como la intervención en el archivo judicial, porque legalmente debe atenderse, y la instalación de paneles y mantenimiento general, porque la vida útil de la infraestructura así lo exige y el medio ambiente lo demanda y nos obliga, ello sin contar que desde hace cerca ya de poco más de 40 años, el Poder Judicial está trabajando en un edificio que a la fecha resulta infuncional y que constantemente requiere de adecuaciones a su infraestructura física y sobre todo a su equipamiento técnico y eléctrico. Lo anterior, en aras de que el Poder Judicial brinde el servicio de impartición de justicia en todo el Estado, de acuerdo con el mandato constitucional de administrar justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, y que así se materialicen las condiciones para el goce, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, específicamente el derecho de acceso a la justicia en todas sus dimensiones. De acuerdo con datos del INEGI del año 2020, referidos al presupuesto ejercido por entidad federativa, el Poder Judicial del Estado de Colima se ubicó en el último lugar. Actualmente, el porcentaje del presupuesto de egresos destinado al Poder Judicial es del 1.3%, cuando estudios que se han realizado a nivel estatal, a nivel nacional, señalan que se requiere entre el 2 y el 2.5% del presupuesto global. La situación es preocupante para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en virtud de que existe un déficit respecto a los montos aprobados para el presupuesto desde el año 2016, lo que ha implicado que desde entonces el Poder Judicial del Estado se ve en la necesidad de estar requiriendo ampliaciones líquidas extraordinarias para hacer frente al pago de los rubros de servicios personales principalmente, así como jubilaciones y pensiones. Baste mencionar que para el ejercicio presupuestal 2020 no fue posible cubrir en la totalidad de lo requerido en cuanto a montos netos, y la última quincena de este ejercicio, esto es, la segunda del mes de diciembre del año anterior, se cubrió el día 7 de enero del presente con recursos del presupuesto de este año fiscal. Aunado al anterior, el presupuesto asignado mediante techo financiero por parte del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
resulta insuficiente para dar cumplimiento a los requerimientos financieros de servicios personales, jubilaciones y pensiones. Sin duda que el tema financiero es, junto con el de seguridad, uno de los más importantes en la administración pública. El segundo de ellos lo reclama la población todos los días. El primero, el financiero, incide en todo. No es jurídicamente procedente que si el artículo 21 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Colima establece que el poder supremo del Estado se divide en tres y el artículo 22 del mismo ordenamiento establece la independencia en las decisiones y la autonomía presupuestaria y financiera que deben tener los órganos autónomos, en la práctica seguimos estando sujetos a las decisiones de las autoridades financieras para acceder a nuestros recursos. Esta autonomía debe entenderse también entre los poderes y en la posibilidad de acceder libre y directamente a dichos recursos. De hecho, la Constitución misma establece como facultad del Poder Ejecutivo la de enviar anualmente a las cámaras de diputados, según el nivel de que se trate, la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de egresos, lo que le confiere ciertas consideraciones supremas que, si bien debemos de respetar, también es importante que en ellas se considere la opinión de quienes realmente requieren esos recursos para ejercerlos de manera correcta y adecuada. Gran reto nos plantea la realidad en esta materia. La reciente crisis que por diversos motivos sufrió el Poder Ejecutivo en los últimos meses de la administración anterior trascendieron a los otros dos poderes y a todos los órganos autónomos. La administración pública prácticamente se paralizó y fue evidente la problemática generalizada y el grado de afectación y dependencia que tenemos respecto del Poder Ejecutivo, que es quien maneja las finanzas del Estado. La realidad no puede seguir ignorándose, menos después del 29 de julio del presente año, en que el entonces del titular del Poder Ejecutivo anunció la falta de recursos y la imposibilidad de hacer las transferencias respectivas a los otros poderes y a todos los órganos autónomos por decisión que dicho Poder Ejecutivo tomó sin considerar a los otros órganos y a los otros poderes y desconociendo el grado de afectación que causaría, más allá del pago de que fuimos objetos los trabajadores todos. Así, el día 1 de septiembre, los magistrados, junto con jueces, personal general, acudimos ante el titular del Poder Ejecutivo, del entonces titular del Poder Ejecutivo, para solicitar la transferencia de los recursos financieros que a esa fecha se seguían adeudando. Diversas manifestaciones posteriores fueron llevadas a cabo por todos en diversos tonos, y es que el salario, al dejarse de pagar, generó un efecto dominó en todo lo relacionado con la administración de justicia y mucho más allá, afectando a las familias y su estilo de vida en una clara violación de sus derechos humanos. Además de que, por la voluntad, por la decisión de los trabajadores, todos los trabajadores del Poder Judicial, aún ante esta situación, se procuró que este servicio no se interrumpiera aún cuando hubiera protestas y paros, que siguiera otorgándose a la sociedad el servicio público de administración de justicia para garantizar su derecho a una justicia pronta, su derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Gracias a todos los trabajadores, jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, personal de confianza, sindicalizados, de base y demás personal operativo y administrativo, por haber soportado esta situación y no permitir, aún con las carencias materiales, sin tener recursos incluso para proveer de los adecuados insumos, como por ejemplo la gasolina para hacer las notificaciones, aún así no interrumpieron el trabajo y siguieron prestándolo a la ciudadanía, aún en una situación de crisis y de protesta, lo cual
En lo personal y todos los magistrados les estamos agradecidos por haber respondido de esta forma y no trasladar este problema a la ciudadanía. Debo decir con mucho gusto que si bien es cierto que el ánimo de los trabajadores estaba por los suelos al no recibir el pago de su salario, en ningún momento dejaron de trabajar de manera total. Los asuntos urgentes, principalmente en materia penal y familiar, fueron desahogados tal y como siempre se hace. Como ya mencioné, hubo protestas como la marcha que mencioné, también hubo plantones afuera del edificio principal y pega de rótulos exigiendo el pago, pero en ningún momento se trasladó la problemática a la población justiciable. Hasta en los momentos más difíciles perduró la cordura en el personal. Por ello, insisto, mi reconocimiento a todos y cada uno de las y los trabajadores, jueces, secretarios de acuerdo, mediadores y a todo el personal judicial, administrativo, de confianza y sindicalizados. Por eso incluso, estando presente también el dirigente de los trabajadores al servicio del Estado, le agradezco por su conducto a todos ellos, su disposición para no interrumpir el servicio. Gracias, licenciado Martín Flores Castañeda, a todo su gremio en ese sentido. De los abogados litigantes, igualmente aprecio su comprensión por los inconvenientes que se pudieran haber causado debido a lo antes expuesto. Licenciado Roberto Rubio Torres, sea usted el conducto para expresarle a la señora gobernadora que los ciudadanos de nuestro estado decidieron que ella es la mejor opción para dirigir los destinos de este hermoso estado y que por lo tanto considere, y se lo pedimos respetuosamente, considere las reflexiones que se han vertido en este informe como un justo reclamo que durante muchos años se ha hecho y que no es solamente aprovechar el cambio de partidos en el gobierno para plantear cosas nuevas, es insistir en un reclamo que se ha venido haciendo y que este pleno lo ha venido haciendo por muchos años ante quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo y quienes han integrado las legislaturas, por lo menos desde que yo estoy en la presidencia, la 58, 59 y la actual 60. Es también pedirle, insistir en este reclamo y considerando además la promesa que hizo de su promesa de transformación, que es la bandera y que será la bandera de su administración. Pensamos que es una línea de acción que permitirá transformar de una manera sustantiva la administración de justicia, misma que no le es ajena, puesto que ella nos conoce y en algún momento, en alguna época de su vida personal y laboral, formó parte de este Poder Judicial. Hace muchos años que el Poder Judicial ha trabajado en austeridad. Conocemos el término y seguimos trabajando en eficientar los recursos limitados que tenemos. Tratamos de reinventarnos a diario, desdoblando cada peso para hacerlo rendir un poco más que un día antes. Esa es nuestra mística de trabajo y nuestro compromiso. La austeridad es nuestro referente. Finalmente, no debe depender la administración de justicia de la autorización de ampliaciones discrecionales del presupuesto. Nos unimos a la propuesta que en su momento hizo la señora gobernadora de fortalecer al Poder Judicial. Iniciemos por pensar en concederle la necesaria autonomía financiera. Manifiéstele, licenciado Rubio, que cuenta con nuestro compromiso institucional y en lo personal me abocaré a seguir presidiendo el Supremo Tribunal de Justicia de manera transparente, con sencillez, de forma humanista y sobre todo comprometido con el desarrollo de las y los colimenses del Estado. Es cuanto, muchas gracias.
Secretario, de acuerdo, ¿nos puede dar cuenta de lo que continúa en el punto del orden del día? Sí, presidente, gracias. Dentro del cuarto punto del orden del día, se solicita respetuosamente al licenciado Roberto Rubio Torres, consejero jurídico del Gobierno del Estado y representante personal de la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, tenga bien dirigir un mensaje a todos y todas las presentes. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Buen día a todas las magistradas y magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como a las personas invitados especiales y a las demás personas que nos acompañan en este día. Saludo también a la diputada Viridiana Valencia Vargas, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Es un honor acudir a este acto solemne en representación de nuestra gobernadora constitucional del Estado de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva, quien ante su agenda de trabajo me pidió hacer llegar sus atentos saludos y disculpa, con el compromiso por trabajar de la mano con el Poder Judicial del Estado en beneficio de las y los colimenses, pero siempre con el respeto a la autonomía que representa este poder en el Estado. Es un enorme gusto para mí estar aquí, en la que fue mi casa. Me permitió entender el derecho no como un obstáculo de cambio social, sino como un objeto de transformación de vida social. Mi admiración y respeto al Supremo Tribunal de Justicia, magistradas, magistrados, jueces, personal del Poder Judicial, por su trabajo permanente en favor de un Colima más justo e igualitario. En el Ejecutivo Estatal se reconoce su labor y las atinadas decisiones para que siempre exista justicia en nuestra sociedad. Los seres humanos nos hemos organizado en sociedad y hemos creado las leyes para asegurar que todos seamos iguales. Si las reglas que ponemos a nuestra convivencia son la escalera de la prosperidad, garantizar el respeto de estas es el mecanismo para que quienes se adelantan a subirla ayuden al resto de los ciudadanos a ascender en ese mismo camino. Para ello, la impartición de justicia es, por tanto, un pilar fundamental. A nivel nacional y estatal existen múltiples retos, combatir desde luego la pobreza, pero también la injusticia y la impunidad. La visión del actual gobierno del Estado es trabajar de manera conjunta, sin perder la visión de lo que es más importante en la materia del derecho, servir a la gente. Llegó la era de ser parte del cambio, de la transformación desde los tres órdenes de gobierno, de dar lo mejor de nosotros para lograr el Colima que tanto anhelamos. He escuchado con atención al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, rendir su informe de labores correspondiente al año judicial 2020-2021. Sabemos que en la mayoría de las ocasiones la labor del Poder Judicial pareciera imperceptible para la ciudadanía, ya que por su naturaleza es intangible para la generalidad de la sociedad. Sin embargo, su importancia estriba en que gracias a la labor jurisdiccional se dirimen las controversias y por ende se contribuye a generar paz social. Mi reconocimiento también al personal administrativo y jurisdiccional que durante el año que se informa pusieron en riesgo su integridad, su salud y sus vidas con la finalidad de continuar con la administración de justicia. Sabemos que la pandemia ocasionada por el COVID-19 obligó a que reaprendiéramos las medidas de salud, los cuidados personales y el manejo de documentación. Si bien se tomaron las medidas preventivas necesarias por parte del Poder Judicial y de los demás servidores públicos para evitar la dispersión de contagios, desgraciadamente, como en algunos otros lugares o en la vida diaria, algunas personas resultaron contagiadas y otras más lamentablemente perdieron su vida sirviendo a los justiciables. Mi reconocimiento y gratitud para ellos. Y para todos y todas los servidores públicos del Poder Judicial que pese a que debido a la crisis financiera en la que la administración anterior dejó las finanzas públicas y que para ello se vieron retrasadas sus remuneraciones, aún así cumplieron con su función hasta donde sus recursos lo permitieron.
Los retos continúan tanto para el Ejecutivo como para el Poder Judicial, precisamente en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral que entró en funciones apenas el 3 de noviembre. Muchas felicidades al magistrado presidente Bernardo Alfredo Salazar Santana por su informe de labores. Nuestra felicitación también a las magistradas y magistrados, jueces, proyectistas, secretarios de acuerdos, actuarios y administrativos que día a día ponen su mejor empeño en sus actividades. Muchas gracias por su atención. También nos llevamos sus peticiones e inquietudes para hacerlas del conocimiento de la gobernadora y poder darles el seguimiento con ella. Secretario General de Acuerdo, informe si existe algún otro punto del orden del día por desahogar. Presidente, el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura del presente evento. Gracias. A continuación, a efecto de proceder al último punto del orden del día relativo a la clausura, les pido a todos ponernos de pie, por favor. Para finalizar, procedemos a desahogar el quinto punto del orden del día correspondiente a la clausura, para lo cual, siendo las 12:25 del día de hoy, jueves 11 de noviembre del año 2021, se da por concluida la presente sesión, se declara clausurada la misma, ordenándose se levante para constancia el acta correspondiente que deberá de ser firmada por el de la voz en mi calidad de presidente y por cada uno de los integrantes de este pleno que participaron en la misma, ante la fe del licenciado Ricardo Gálvez Campos, secretario general de Acuerdos, a quien si me lo permiten, felicito porque hoy es tu cumpleaños, creo, ¿verdad? Entonces, sí, vi ahorita que vi 11 de noviembre, dije, creo que es su cumpleaños. Pues felicidades. Gracias a todos por su asistencia y por habernos acompañado en este acto. Muy amable. Les pedimos se mantengan de pie para que con el debido respeto cantemos el himno a Coliba a cargo del tenor colimense David Emanuel Núñez Solórzano. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Si el extranjero llega a traerte la guerra injusta del invasor, Colima bella por defenderte, combatiremos con gran valor. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Y cuando el triunfo, patria dorada, te dé la hermosa y bendita paz, arrojaremos cinto y espada y empuñaremos libro y compás. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí.
y te honraremos con el trabajo y te daremos fama y blasón. Quien no te ama, quien no te trajo en lo más hondo del corazón. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. No nos resta más que agradecerles a todos su amable asistencia a este quinto informe de labores del año judicial 2020-2021. Que tengan una excelente tarde.